Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bien, ¿qué estamos viendo ahora mismo en los mercados? Pues estamos viendo cómo el IBEX 35, si nos acordamos de ese vídeo que publicábamos el lunes, que decíamos que podíamos estar cerca de una caída muy importante porque nos encontrábamos ya en zonas de resistencia en prácticamente todos los índices, pues en el IBEX 35 vemos que le ha costado muchísimo mantenerse por encima de esa zona de los 8.700. Hemos visto una subida muy tímida en la sesión de ayer que se mantiene en ese techo de la directriz bajista que llevamos viendo durante todo el año 2022. ¿Y por qué? Pues porque vemos que los bancos, que son los que tiran del IBEX 35, están muy sobrecomprados y han visto una pequeña corrección en la sesión de hoy. Mientras tanto, por ejemplo, en el DAX vemos cómo ha tirado con mucha fuerza porque tiene todavía recorrido hasta esa zona clave de resistencia que señalábamos en los 15.000 puntos. Y en Estados Unidos hay que recordar que el S&P decíamos que podría tirar hasta la zona de los 3.970, donde tendría ese gap sin cerrar. Incluso si vemos que se calienta mucho la cosa, podría llegar hasta los casi 4.000 puntos, donde tendría la media móvil de 200 sesiones. Mañana va a ser una sesión muy importante donde quizás se decante todo este movimiento. ¿Y por qué? Pues porque mañana es el IPC en Estados Unidos. Ya se está descontando que el dato del IPC va a ser bueno y que esto apoyará a que nos mantendremos al alza en los mercados. Y quiero que recordemos una cosa. Cuando veíamos las caídas más fuertes a finales de septiembre, había muchos bancos de inversión que nos anunciaban que seguramente durante el año 2023 veríamos caídas muy fuertes en los mercados y entraríamos en recesión. Mientras tanto, lo que hacían era quedarse con nuestras acciones mientras comenzaba ese rebote en los mercados. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues ayer vimos como Goldman Sachs y Deutsche Bank decían que ya ojo, porque a lo mejor no entramos en recesión en Europa en el año 2023. Esto me huele un poquito mal. ¿Y a qué me huele todo esto? A que están empapelándonos todas las acciones que compraron a finales de septiembre, ahora justamente en el pico, antes de que comience una nueva caída. Así que bueno, vamos a ver mañana porque va a haber muchísima volatilidad con ese dato del IPC, a ver cómo se lo toman los mercados y quizás vemos esa última subida en Estados Unidos para alcanzar esas zonas clave que situamos, o quizás lo hacen hoy, consiguen alcanzar esas zonas objetivo en el gráfico y vemos mañana, si el dato del IPC no es bueno, ya caídas importantes. Así que bueno, esta es la situación, este es el escenario en el que nos debemos mover o que debemos tener en cuenta. Hoy, como siempre, vamos a analizar tres acciones que van a ser muy interesantes, así que no os las podéis perder. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son ACS, Grifols e Iberdrola. Vamos a analizar la primera de ellas, que es ACS. Hemos visto un rebote espectacular desde el mes de octubre y fijaros cómo desde los mínimos que hizo en marzo de 2020 se ha ido manteniendo al alza. Así que es verdad que la última parte de 2021 se movió en movimiento lateral y ahora hemos visto un nuevo impulso. Parece que la guerra de Ucrania no le pasó demasiada factura a su cotización. Sí que es verdad que vimos una caída importante, pero se recuperó muy bien y se mantuvo al alza. ¿Y hasta dónde ha ido ahora mismo la cotización? Pues fijaros cómo se ha ido a recuperar todo lo que había perdido justo antes de la crisis del coronavirus. Es decir, ha recuperado todo lo que habíamos perdido después de alcanzar la zona de los 8 euros, 9 euros aproximadamente. Y fijaros cómo ahora ha llegado a esa resistencia tan importante que lo vamos a ver en el gráfico semanal mucho mejor. Fijaros cómo en una zona muy importante durante el 2018, fue una zona de resistencia también antes de comenzar esas caídas tan fuertes en el 2020 y ahora ha vuelto hasta ella. Y fijaros el movimiento que ha hecho en las últimas sesiones. Primero lo tocó en la sesión del lunes, que vimos que cerró muy cerquita de esta zona y ya veíamos en la sesión de ayer cómo no conseguía mantenerse al alza para superarla. Pero el movimiento de hoy la verdad que ha sido bastante feo. ¿Y por qué? Pues porque después de llegar a tocar de nuevo esa zona de resistencia alrededor de los 28,50, hemos visto un rechazo muy importante de esta zona, viendo una caída del 0,82%. No es una caída muy fuerte, pero sí que es bastante representativo ese cierre prácticamente en los mínimos de la sesión ahora mismo. Hay que tener en cuenta también que se encontraba en zona de sobrecompra y que era probable que en esta zona, ya después de ver una resistencia tan importante, viéramos una corrección. ¿Dónde estaría la clave ahora mismo en el gráfico de ACS? Pues si ahora vemos que da continuidad a las caídas, habría que valorar la primera de las zonas en los 27,08, una zona que anteriormente había actuado como resistencia sobre los 27 euros y ahora podría actuar como soporte por debajo de esta zona. La clave, ¿dónde estaría? La media de 70 sesiones.
Mi opinión, siempre que se mantenga sobre la media de 70 sesiones, podríamos pensar que se mantiene en esa tendencia alcista en el gráfico. Y si la llega a perder, pues cuidado, porque podría haber caídas más importantes, incluso podría irse hasta la media de 200, que como ya hemos visto anteriormente, había actuado como soporte, no tanto la media de 70, que hemos visto en movimientos laterales, como la ha obviado totalmente, y ahora la corrección que vimos en diciembre no llegó a tocarla, pero en caso de una corrección más importante se podría ir hasta la de 200. Mientras se mantenga sobre la media de 200, la tendencia alcista a largo plazo, que podríamos ir marcando en el gráfico, se mantendría. Pero si la pierde, pues ojo, porque cambiaría mucho el escenario y podríamos ver caídas ya más importantes para dar comienzo a una tendencia bajista a largo plazo en el gráfico. Fijaros cómo han actuado muy bien en el gráfico de ACS, la media de 70 y de 200 en el gráfico semanal. Fijaros cómo han actuado como soporte, han actuado como resistencia y luego como soporte. Por lo tanto, clarísimamente, si viéramos una corrección, deberíamos valorarlas. Evidentemente, se encuentran muy lejos de la zona actual, se encuentran en los 23,60. La media de 70 sesiones estaría incluso por debajo de la media de 200, así que cuidado si se marcha hasta allá, porque pondría en riesgo esa media de 200 sesiones en el gráfico diario. Pero bueno, ahora mismo, ¿qué parece? Pues que deberíamos ver una corrección importante en su cotización. Además, fijaros cómo en el gráfico semanal tendríamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que lo que nos indicaría que si ahora vemos una caída, pues podría ser una caída muy importante en el gráfico. Así que hay que tener las alertas preparadas por lo que pueda pasar. La cotización de Grifols parecía que no, pero poquito a poco ha ido remontando, consiguió superar la zona de los 10,50, la media de 70 que comentamos que no conseguía superarla, pero veíamos cómo empezaba a aumentar el volumen en algunas sesiones. Se ha ido despegando de la zona de la media de 70 sesiones y donde pondríamos ese siguiente objetivo en un primer momento en la zona de los 13,04. Cuando se encontraba por aquí la cotización sí conseguía mantenerse sobre la media de 70. Pero ha entrado en juego la media de 200 sesiones, que se encuentra ahora mismo en los 12,81. Y hoy hemos visto un volumen muy importante con la subida del 4%. ¿Qué nos indica todo esto? Que quizás las siguientes sesiones intenten mantenerse al alza. ¿Dónde podría tener el objetivo? Pues clarísimamente la media móvil de 200 sesiones en los 12,81. Siempre que el volumen se mantenga al alza, irá manteniéndose también al alza la cotización para alcanzar ese objetivo. Además, también fijaros cómo ahora podría encontrarse muy cerca esa media móvil de 200 sesiones de esos máximos que veíamos a mitad de septiembre. Así que bueno, en principio parece que todavía le podría llegar a quedar un poquito más de recorrido al alza a la cotización de Grifols. Y la cotización de Iberdrola, fijaros, si ponemos el gráfico semanal, cómo ha vuelto a una zona clave en el gráfico, la zona de los 11 euros. Es una zona que ya hizo techo en ella en mayo de 2022, lo hizo en agosto de 2022 y ahora de nuevo lo hizo en diciembre y en enero. Y vemos que no consigue superarla. Y en anteriores ocasiones, cuando la ha tocado, la caída ha sido muy fuerte. Fijaros como anteriormente, en enero de 2021 también la tocó y cayó con mucha fuerza. Y las anteriores veces, en el año 2022, también al tocarla vimos caídas muy importantes en el gráfico. Por lo tanto, ahora, ¿qué podríamos interpretar si vemos que no consigue mantenerse por encima de los 11 euros? Que podríamos ver una caída muy importante en el gráfico, que fijaros en el medio y largo plazo, al final de la caída podría irse hasta la media móvil de 200 sesiones. Vamos más en el corto plazo en el gráfico diario. Fijaros cómo la ha intentado tocar ya en varias ocasiones la zona de los 11 euros y en el momento que la toca la cotización corrige. Hoy lo hemos vuelto a ver de nuevo, hemos visto el máximo de la cotización en los 10,985 y ha corregido. ¿A dónde ha cerrado? En la zona de los 10,89, un poquito por debajo. Vemos como el rechazo es absoluto al llegar a esta zona y parece complicado ver a la cotización por encima de ella. Necesitaría que acompañara el mercado de forma muy fuerte para mantenerse al alza la cotización. Pero como decimos, todo apunta, después de lo que hemos visto en anteriores veces, que si sigue tonteando con esta zona y no consigue superarla, podría acabar cayendo. De hecho, fijaros cómo ahora mismo parece que estaría formando la primera parte de ese techo redondeado en la cotización. Por lo tanto, si sigue moviéndose en la zona actual, pues ojo, porque podría completar ese movimiento de techo redondeado y caer con muchísima fuerza. Fijaros cómo
en el caso de Iberdrola como de ACS, que son dos empresas muy importantes del IBEX 35, se encuentran en zonas muy importantes de resistencia que les cuesta muchísimo superarlas, al igual que podemos ver en los gráficos de muchos bancos. ¿Esto que provoca? Por lo que comentábamos al principio, que el IBEX 35 le cueste mucho mantenerse al alza. Vemos que intenta tirar porque el resto de índices avanza con mucha fuerza, como hemos visto en el DAX. Vemos como Estados Unidos también avanzaba cuando ha comenzado la sesión, y aunque lo intenta el IBEX, pues al final de sesión ha perdido mucha fuerza. ¿Por qué? Pues porque están en zonas clarísimas de resistencia y está muy bien posicionada ahí la oferta. Así que bueno, vamos a tener que vigilarlo muy bien, a ver mañana qué pasa con ese dato del IPC. Va a ser una sesión seguro que muy entretenida, así que vamos a tener que estar con los dos ojos bien puestos en la pantalla. Así que nada, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo y comentaremos ese dato del IPC en Estados Unidos, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.